Te damos gracias por tu bondad, por tus maravillas. Grande eres, Señor. Gracias por hacernos tanto bien, por permitirnos estar acá para ser edificados, para avanzar, para crecer en una imagen, en una medida que es tu Hijo, Señor. Amén y amén. Ubíquese, por favor, en Santiago, capítulo 2, verso 10. Quiero iniciar con esta lectura y después de leer, quiero explicar un poco más del tema. Vamos a hacer algo como que vamos a empezar por el final primero y después regresamos al principio, a lo que vamos a compartir hoy. Santiago capítulo 2, verso 10, la NBI. Es un tema que hay que entender un poco más. Y hoy, con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Vamos a hablar acerca de la ley de la libertad. Leo nuevamente Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y aquí Santiago nos da el ejemplo. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley, ya la has transgredido. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Leo otra vez. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Muy bien. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable. Es interesante cómo Santiago comienza a hablar de la ley. Sé que algunos que están nuevos no saben qué es la ley, pero hoy vamos a verlo un poco más. El versículo 12 dice la versión NTV: recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Habla de la ley que nos da libertad, para más claridad, la ley que nos hace libre, y la versión TLA dice, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Lo que debo decir primero es que, ¿cuántos saben que hoy estamos bajo la gracia? Entérese de que está bajo la gracia, para el que no sabe. No estamos bajo la ley que ya sabemos, la gran mayoría de los que están acá, la ley del antiguo pacto. Estamos bajo la gracia, estamos bajo la libertad. Fíjense que Santiago nos habla de una ley que nos libera del pecado. Ahora, lo que también debo decir es que hay diferencias muy marcadas en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, a la ley de la libertad. Hay mucha diferencia, son dos cosas diferentes. Quiero decir también de entrada que usted y yo, como hijos de Dios, ya después del sacrificio de la cruz, estamos bajo la ley de la libertad. Diga conmigo, estoy bajo la ley de la libertad. Esa ley es una ley a la que Pablo le llama la ley de Cristo. La ley que nos libera de la muerte y del pecado. Ahora, por esa ley es que usted y yo somos juzgados o seremos juzgados.
quiero que hoy podamos ver más claramente esto, pero quiero centrarme y decir en qué consistía la ley antes de la cruz y la ley después de la cruz. Hay algo muy interesante que quiero que podamos ver. Ahora, la ley del antiguo pacto se le conoce como la ley de Moisés. La ley que fue escrita ¿en qué? En piedras, en unas tablas de piedra. Esa ley Dios se la dio a Moisés ¿cuándo? Cuando ya salieron de Egipto y él va al Sinaí. Ahora, ¿cuántos conocen algo que se llaman los 10 mandamientos? Hemos escuchado eso. Ok, eso es la ley que Dios le da a Moisés para que Moisés la enseñe a Israel, para que ellos sean gobernados por esa ley. Esa ley se le llama la ley de Moisés, la ley mosaica, la Torá, también se le conoce. ¿Qué es la Torá? La Torá significa dictamen, instrucción, prescripción. La Torá es el fundamento en donde la vida de los israelitas tenía que ser normada o guiada. También significa ley, también significa rito, norma. Eso es lo que significa la Torá. Entonces, esta ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, también tiene algo que se llama el espíritu religioso. Y ese espíritu religioso siempre mostrará todo lo que se haga debe ameritar un esfuerzo. Fíjense que Israel aprendió a esforzarse a hacer para que Dios estuviera contento, para que Dios esté agradado. Y hemos visto a mucha gente creyendo que haciendo cosas para Dios, entonces Dios se contentará y Dios me puede dar algo, o Dios me puede soltar una bendición, qué sé yo. Esta ley siempre se enseñó, Israel aprendió a que todo era por un esfuerzo humano. Esta ley, como también lo dije, Pablo la menciona como la ley de Cristo o es una ley espiritual después de la cruz. Esa ley ahora nos controla, nos gobierna, pero la ley de Moisés vino ¿para qué? Vino para advertir, vino para mostrar el pecado. Pero la ley por sí sola nunca pudo hacer lo más importante, no pudo sacar lo malo del corazón del pueblo de Israel. Entonces esa ley vino, es verdad, para advertir. Vean, conozcan, esto no se puede hacer. Pero vemos que vez tras vez Israel siempre se equivoca. ¿Cuántos saben que hay un libro en la Biblia que se llama Los Jueces? Ok, ¿por qué surgen los jueces? Los jueces surgen porque Israel se queda sin reyes y cuando Israel está bien no pasa nada, pero cuando ellos hacen lo malo, Dios tiene que levantar un juez, una persona que les vuelva a recordar lo que deben hacer, que se arrepientan de lo malo, que no sigan por el mal camino y ellos otra vez vuelven a encarrilarse y termina la función del juez. Y vez tras vez, entonces Dios comenzó y levantó muchos jueces porque Israel tuvo periodos así. Tiempo en donde estaban bien, pero entonces había tiempo en donde se descarrilaban y comenzaban a hacer las cosas de otra manera, que no eran las que Dios les había dicho. Entonces, esta ley no pudo sacar del corazón lo malo, el pecado. No lo pudo sacar. No pudo sacar del corazón el pecado. Que Dios estaba interesado en que su pueblo no viviera haciendo lo malo. Pero hay algo que me llama la atención. Esta ley permitió que ellos vivieran haciendo cosas. Y vemos como año tras año parecía, como lo he dicho siempre, que la cola para pedirle perdón al Señor era cada vez más larga. Porque ellos reincidían, tenían un año y en un año tenían que hacer las cosas bien. Pero cuando ellos reincidían, ellos debían llevar una ofrenda, ir al sacerdote para que el sacerdote pudiera matar el animal y ellos pudieran quedar libres del pecado. El asunto está
en que la ley por sí misma, quiero reiterar otra vez, no pudo sacar eso, lo malo, del corazón del pueblo. Es como ir a una consulta médica. Cuando vamos a un consultorio médico, vamos ¿por qué? Primero nos sentimos mal. Pero ¿qué nos lleva a ir al médico? Quiero saber qué es lo que tengo. Voy a consulta y voy dispuesto a oír lo que quiero saber que tengo o que le pasa a mi cuerpo. Ahora, ¿qué hace el médico? El médico nos examina y ¿qué va a hacer? Te da un diagnóstico. Aquí hay médicos o futuros médicos. ¿Qué van a hacer los médicos? Bueno, vamos a hacer un diagnóstico de lo que usted tiene. Ahora, ese diagnóstico por sí solo no es la cura. ¿O quién se ha sanado escuchando del doctor? Ya sé lo que tengo. Bueno, ya estoy libre, ya me curé. ¿Quién se ha sanado así? Ninguno, nadie. Porque sabemos que después del diagnóstico hay algo que debemos abordar para atacar lo que tengo. Ahora, cuando sé lo que tengo por el diagnóstico, bueno, yo decir, ahora sí tengo la cura. Quiero que entiendan con esta ilustración que la ley solamente les hizo al pueblo de Israel un diagnóstico. En la ley, como dije, les muestra el pecado, les mostró cuál era la enfermedad, pero resulta que ellos estaban acostumbrados a que externamente sabían que debían ofrecerle algo a Dios para perdón. Pero la ley les mostró la enfermedad y ellos nunca pudieron erradicar del corazón, de lo más importante, la naturaleza de la maldad, de pecado. Por eso no pudieron cumplirla, por eso no pudieron vivirla. Mateo 5:17 dice, no piensen, hablando Jesús, que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿Cuándo se cumple la ley? Cuando Jesús viene a la tierra y muere en la cruz. Él la cumple totalmente. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Ninguna letra, ninguna tilde, nada quedó sin cumplimiento porque Jesús el Cristo le dio cumplimiento a la ley. Vuelvo al pensamiento del diagnóstico. La ley presenta un diagnóstico para las personas. La ley lo que hace es mostrar al hombre qué hay o qué tiene en su corazón, pero no puede limpiarlo. No puede sacar del corazón lo que está mal. Hebreos 9:13 nos dice la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas impuras, sobre los pecadores, sobre los israelitas en ese tiempo. Eso que hacían, el matar los animales, los santificaban de manera que quedaban limpios como por fuera. Era un rito que ellos repetían, pero no fueron libres de lo más importante, de lo que estaba en el corazón. Si esto es así, dice el escritor, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Si eso fue efectivo por un tiempo, ¿cuánto más Cristo, su sangre, dice, purificará nuestra conciencia de todas las obras malas que conducen a la muerte, que conducen a la separación de Dios, como vivió por temporada Israel, a fin de que esa sangre por la cual nosotros, diga conmigo, ya fui limpiado, esa sangre derramada por la cual tú ya has sido perdonado y limpiado, esa sangre tiene un solo objetivo: que vivamos sirviendo a Dios. El propósito de esa cruz y de la sangre derramada es para estar perdonados, aceptados. Ya somos hijos de Dios.
Esa es tu realidad, esa es tu verdad. Y esas son cosas que tenemos que aprender a ver, a digerir. Ya somos hijos de Dios, pero ¿para qué fue esa sangre? Hay un objetivo: para que sirvamos al Dios viviente. Este dictamen, este diagnóstico que hace la ley sobre la condición del hombre, no ofrece una solución. Te alerta nada más de algunas cosas que están mal o de las cosas que están mal. Te muestran qué cosas van en contra de Dios, en contra de su diseño, pero solamente se queda hasta ahí. Le pasó a Pablo en Romanos 7:7, dice Pablo: sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Es decir, la ley cumplió la función de mostrar y de decir: mira, esto es pecado. Y dice Pablo, no es que estamos en contra de la ley fue buena porque vino a mostrar a Cristo. Dice, no me habría dado cuenta de que es pecado si la ley no me lo dice. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No codicies. Ese es uno de los mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Verso 8, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. La ley que lo advirtió de lo que era malo, dice Pablo, la ley me advirtió y más bien me despertó lo que era la codicia. Hermanos, esta naturaleza caída que heredamos de Adán siempre tenderá presurosamente a hacer lo malo. Yo quiero que usted me entienda hoy. Hay dos cosas que viven dentro de usted. Número uno, dentro de usted está la naturaleza de aquello que siempre quiere hacer lo que Dios dice que no hagamos. Pablo un día dijo: yo odio hacer lo que más detesto. El mal que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. El bien que quiero hacer, eso no lo hago. Pablo está diciendo, todo lo malo, lo que odio, esta naturaleza que está dentro de mí, me lleva a hacerlo. Número uno, hay una naturaleza dentro de usted que siempre tenderá a lo malo. Y número dos, está la naturaleza de Dios, de Cristo en usted, el cual le dice, lo guía, le advierte que eso es precisamente lo que no debe hacer, por lo cual usted no debe dejar llevarse. Va a haber una guerra y una lucha en usted, dentro de usted, en su interior, en sus pensamientos, porque en este cuerpo, en esta naturaleza caída, siempre querrá llegar a otras cosas, pero cuando despierta y cuando reacciona, Dios dentro de ti te dice, no lo hagas, no lo vas a hacer, no vas a volver atrás. Yo no sé quién ha escuchado esta frase. Más o menos dice, lo prohibido siempre será lo más tentador. O las cosas prohibidas parece que son las mejores, que son más bonitas. Las luchas que tenemos, y Satanás nos va a querer tentar ¿con qué? Con lo que sabemos que tenemos debilidad. Y seremos atacados por aquello que se ve apetitoso, por aquello que se ve hermoso. Y la naturaleza caída siempre querrá acceder hacia lo malo. Y la ley produjo este deseo en el hombre. Como dijo alguien, y voy a mencionar el ejemplo. Si vemos un lugar en una plaza, un banco recién pintado, y si hay un aviso que dice no sentarse, pintura fresca, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Voy a ver si es verdad. Tocar.
ese ejemplo, quiero que entienda que así es la naturaleza caída. De lo que no está bien, eso es lo que me llevará presurosamente a hacerlo. Es decir, la ley te expone y te dice que no puedes cumplir con nada. La ley es la que te dice que tú en determinados momentos no estás a la altura de Dios, que tú no correspondes a la medida de Dios, que tú no puedes cumplirle a Dios, que cuando te equivocas o fallas, la ley te dice, esto no es para ti, no le puedes cumplir a Dios, le quedaste mal a Dios, es decir, siempre te juzgará. Eso es a lo que yo dije al principio, el espíritu religioso de la ley te lleva a vivir en una condenación constante. Te lleva a vivir de tal manera que te ves indigno delante de Dios, que cuando oyes que Dios te perdonó, para ti suena como a mentira. Porque ya Dios me perdonó, pero volví a caer o volví a fallar. Y se nos olvida. Y comenzamos a juzgarnos y vemos y a vernos como Dios no nos ve. Eso nos ha pasado en algún momento de la vida. Este espíritu religioso que te juzga, que te condena, lleva a las personas entonces a creer que para agradar a Dios hay que practicar la ley. Es decir, que para yo mantener contento a Dios, debo tener algunas reglas, debo tener algunos patrones de conductas, para no sentirme pecador todo el tiempo, para no sentirme como un indigno y un culpable ante los ojos de Dios. Lamentablemente, este espíritu religioso se ha metido en muchas congregaciones, en donde lo más importante, las reglas de este lugar son estas. Para que seas santo, debes hacer esto, no debes esto, no esto, no esto. Hermano, la lista de los no es interminable. Y cuando falla uno de esos, eres condenado desde aquí y desde aquí. Hay una iglesia que funciona como una institución y siempre te hace sentir culpable. El religioso solamente tiene apariencias de santo. Hay muchos religiosos que se han vuelto buenos en tener una apariencia, una fachada espiritual, que cuando usted lo ve dice, no, papá, yo estoy muy lejos de ser así como este. No, ¿y cuándo podré yo tener la santidad que fulano de tal tiene? La religión, el espíritu religioso te lleva a compararte, a medirte bajo esos estándares. Se muestran como personas intachables, pero ¿sabe qué? Esos que han sido expertos en tener esas fachadas espirituales dentro de sí, cuando nadie los ve, también tiene una culpabilidad en el corazón, y esa culpabilidad en ellos los hace presumir que los demás andan igual que él. Le muestro un ejemplo con los fariseos en Lucas 11:39. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor Jesús, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Le dice, necios, ¿acaso que el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? La fachada por fuera de querer ser el más espiritual, el más santo, pero por dentro está la complicación. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Esos son los religiosos de Jesús en el tiempo de Jesús. Y todavía hay unos cuantos en esta época. Deben o debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello.
ese espíritu religioso se ha metido tan fuerte en las iglesias que solamente se predica condenación para las personas. No hay otro mensaje que no sea condenación ni juzgar. Ahora, me surge una pregunta: ¿cómo venzo el espíritu religioso? Ese espíritu religioso que me condena, ese espíritu religioso de la ley, ¿cómo lo venzo? Escuche, al contrario de los fariseos y de los judíos ortodoxos, nosotros, el cristiano, el Hijo de Dios, es una persona que vive y que debe vivir por lo que tiene dentro y no por las presiones de afuera, y no por las presiones de reglas, de normas que se le imponen desde afuera, como lo hacía la ley. La ley te imponía cosas por fuera, externamente, pero en el interior no había amor a Dios. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, este amor que está en nosotros nos llevará a creer lo que ya Dios dice de nosotros, y nos llevará incluso a levantarnos en medio de las fallas que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos permitido que su vida en nosotros nos gobierne. Amados, para vencer este espíritu religioso no se trata de clasificar qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Esto es bueno, pero esto no es bueno. Quiero decirte que los asuntos externos no es o no son los que nos deben gobernar. Porque cuando te encargas solamente de manejar tu vida por conducta, esto lo hago, no, esto no puedo hacerlo. Cuando vives de esa manera, te vas a frustrar. Va a venir condenación en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando falles en tus fuerzas, cuando se acaben tus fuerzas, te darás cuenta que no estás al estándar de Dios, y eso te va a llevar a retroceder. Yo mejor me aparto. ¿Por qué? No, yo no quiero ofender más a Dios. Eso lo hace el espíritu religioso. Que alguien se aparte porque falló y no dio la medida de Dios. ¿Cuánta gente en muchos lugares congregados no ven avance en su vida cristiana? ¿Cuánta gente han pasado 20, 30 años en un lugar y se han visto iguales que como empezaron? Porque el espíritu religioso los llevó precisamente a esto. Viven amargados, están frustrados, decepcionados, porque creen que el evangelio no es para ellos. Porque creen que el servir a Dios es para que no me vaya mal. No importa si a lo mejor fallo, pero no quiero que Dios me castigue. Hay una condenación constante dentro de ellos. Ahora, ¿qué hace que una persona viva a la medida de Dios? Sin esta frustración, sin esta amargura, sin esta condenación producida por ese espíritu religioso. Lo único, levante su mano por favor, lo único que te hará libre y lo único que te hace libre es que Cristo todos los días siga siendo formado en tu interior, en tu corazón, en tu mente, y no el cumplimiento de reglas o de patrones o de normas o de dogmas de la ley. Todavía hay personas, baje su mano, todavía hay personas sentadas en lugares como este. Quizás aquí hay alguien sentado, quizás alguien detrás de la pantalla de los que nos ven. Están pensando en lo mismo, sentados, batallando con situaciones internas que todavía no han podido resolver. Yo no sé si hoy, en esta mañana, en el auditorio, habrá personas que todavía están luchando con cosas adentro, que todavía no han logrado resolver. Que parece que hay un tiempo en que va bien y hay otro tiempo en donde flaquean, tropiezan y vuelven a caer otra vez con lo mismo, con la misma situación. Si hay personas aquí o de los que nos ven, yo también veo gente que todavía sigue de pie.
que a pesar de los errores y de las fallas que han tenido, se mantienen de pie. A esos que todavía están luchando con cosas acá, quiero pedirles que tengan paz. Ten paz. Puede levantar su mano. Si hoy tú estás en esta lucha, si hoy estás batallando, aún incluso hasta antes de llegar acá al salón, a la reunión, quiero pedirte, por favor, no te detengas. Quiero pedirte que por favor, si ha pasado por tu mente el renunciar por algo que falló, por algo que te hizo fallar o errar al blanco, por favor, quiero pedirte, no renuncies. Quiero pedirte, cree en Cristo, cree en que su sangre que te limpió, esa sangre, que la verdad, que su vida se está formando dentro de ti. Y todas las batallas y todas las cuestiones espirituales que tienes dentro van a ir pasando y van a ir perdiendo gobierno e impacto en tu vida, en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un asunto de Dios. Tenga paz, porque el que comenzó la obra en usted la sigue perfeccionando todos los días. Pastor, pero yo no veo avance. Tranquilo. Encárgate de seguir, de crecer, de que Cristo se forme dentro de ti. Y eso dará un fruto, un resultado. Quiero que por favor no veas a Dios y no te relaciones a Dios con Dios en términos de la ley. Porque si lo haces, te hará creer que estás ofendiendo esa sangre, que estás ofendiendo su justicia, que todavía eres culpable. Y lamentablemente hay gente así. Yo no estoy diciendo que acá no vamos a hablar de lo que está mal, del pecado. Al contrario, aquí hablamos en contra del pecado como naturaleza gobernante. Acá en Vida Plena no somos cómplices de una vida que no manifieste el gobierno de Cristo. Hablamos y hacemos como lo dijo un día Pablo en Gálatas, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado dentro de ti. Y está siendo formado, ¿cuántos lo creen? Y está siendo formado en nosotros. Eso es a lo que la iglesia de Dios está llamada. A ocuparse no en decirle a la gente que deje tal o cual pecado. Repito, la iglesia no está llamada a perseguir a la gente y decirle deje de hacer esto, deje de hacer aquello. No, la iglesia de Cristo está llamada a formar a su Hijo dentro del corazón, porque no hay otra manera de que alguien sea liberado completamente. Es que Cristo crezca dentro de la persona, de nosotros. Por eso el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 3, segunda de Pedro 1, 3, dice, diga conmigo, su divino poder. Ok, ¿ese poder es de quién? De Dios. De nosotros no. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Diga conmigo, me ha concedido todas las cosas. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué tenemos todas las cosas? Para vivir como Dios manda. ¿Cómo vivo? Como Dios quiere. ¿Por mí? ¿Por lo que hago? No. Por su divino poder, tú puedes y podrás agradar a Dios. No es un asunto tuyo. No te mortifiques, por favor. Repito, si todavía quedan algunas cosillas irresueltas dentro de ti, es su divino poder el que te llamó. Pero pastor, así como soy, sí, así como eres.
No vas a quedarte así igual, porque es su divino poder el que operará dentro de ti y te dará todas las cosas que tú necesitas para vivir como Dios manda. Verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ya tienes parte en este reino, ya tienes parte de esa naturaleza divina por su poder. Al nacer de nuevo, cuando tú te rendiste a Dios y reconociste, no puedo avanzar más, me falta algo, y entendiste que era Dios. Ahí, cuando naciste de nuevo, quiero recordarte que el Espíritu de Dios entró dentro de ti y nos comunicó una vida y nos hizo nacer de nuevo y participar de la naturaleza de Dios mismo. Cuando Cristo, nuestra vida, crece en nosotros, podremos vivir como dijo Pablo: he sido crucificado juntamente con Él. Cuando Cristo está dentro de ti, hermanos, cada vez más tu persona, tu naturaleza va a ir decreciendo, va a ir disminuyendo, y Dios creciendo en ti va a hacer que tú puedas expresar lo que hay dentro de ti, lo que se instaló Dios mismo dentro de ti. El asunto está en que debo procurar con diligencia que Él siga creciendo en mí todos los días, en que Él sea aumentado dentro de mí. Tú no puedes pasar la vida sin tener una planificación espiritual, no por religión, sino porque hay maneras, hay formas en que Dios crece dentro de nosotros. Tú no puedes pasar tus días, tus semanas sin estar o tener un contacto con la oración, con la palabra. Eso te va a ayudar a crecer. No puedes dejar de hacerlo, de escuchar el consejo de la palabra de Dios. No podemos pasar la vida así. Ahora sí, quiero volver al principio de cómo comenzamos. Hablen, verso 12 de Santiago. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Santiago 2:12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Esta ley que ahora nos da libertad consiste en vivir por fe. Y esa fe nos hará manifestar, amados, las obras, las buenas obras de la vida que ahora está gobernándonos. Cuando nos gobernaba la naturaleza caída, hacíamos todo lo que era contrario a Dios. Pero cuando tú decidiste rendir tu vida a Dios, esa vida dentro de ti te llevará a vivir, a agradar a Dios, a manifestar lo que está dentro de ti. Con razón dice la Biblia, de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla en la boca, habla en la boca. Si usted quiere conocer a alguien, óigalo. Dele 3 minutos, escúchelo hablar, que de lo que él habla es de lo que tiene en el corazón. Cuando somos gobernados por Cristo mismo dentro de nosotros, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos hacer o emprender, será producto ¿de qué? De lo que nos hemos llenado en el corazón. Quiero decirles que esta ley de la libertad, esta ley que es espiritual, no es la ley de Moisés. Esta ley que es espiritual siempre te llevará a producir cambios de adentro hacia afuera. Nunca te llevará a que, ay, ya soy evangélico, ya soy cristiano, no, ahora debo comportarme de tal manera.
No me puedo reír tanto ahora porque yo soy cristiano ahora. O no puedo hacer tal cosa porque es que ya... No, no se trata de incorporar cosas, métodos, formas, conductas. Se trata de que si ya Cristo está, Él se encargará de producir los frutos, y lo que tú manifiestes y lo que tú hagas sin darte cuenta, sin esforzarte, manifestarás lo que dentro de ti está viviendo. También debo aclarar, si ya no estoy bajo la ley y estoy bajo la gracia, entonces puedo vivir sin ley. No estamos diciendo eso. No vivimos sin ley. No vivimos a rienda suelta porque ya estoy en la gracia, ya Dios me perdonó, entonces ya no hay pecados porque ya Dios perdonó todos mis pecados, lo que he hecho y lo que haré en el futuro. Entonces es calidad ser cristiano. Ay, de chévere ser evangélico entonces. No vivimos sin ley y no le damos rienda suelta a la naturaleza caída. Es que estamos en la ley del Espíritu. Y la ley de la libertad, que es Cristo en nosotros, nos libera de toda condenación y de todo pecado y de toda obra mala de pecado. Ahora es Dios el que nos controla. Ahora es Cristo el que nos controla. Cuando Santiago habla del verso 12, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Santiago de lo que habla es que la ley que nos da libertad no anula la ley del antiguo pacto. Ya va, pero ¿cómo es esto? No estoy bajo la ley, estoy bajo la libertad, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cumplo la ley, vivo la ley o estoy en la gracia? ¿Qué hago? Parece que se tranca el serrucho. Escúcheme. El hecho de que tú y yo estemos bajo la gracia, como dice el versículo, dice, dentro de los 10 mandamientos, no matarás. Ah, pero si eso pertenece a la ley de Moisés y era para Israel y no es para mí, ¿qué significa? ¿Que puedo matar? No, Santiago está hablando de eso. No es que ahora sí podamos matar porque estamos bajo la gracia. No. Es que ahora, por favor, escúcheme, es que ahora internamente la ley espiritual, la ley que te da libertad, esa ley espiritual es Cristo, es la vida de Cristo en nuestro interior. Nos llevará a vivir en esos preceptos y a vivir gobernados internamente para manifestar lo que me gobierna, que es la vida de Dios, y para cumplir con no matarás. Es diferente. Yo sé que no debo matar, no porque voy preso, sino porque la vida de Cristo en mí me lleva a vivir así. Repito, no es algo externo, es que internamente lo que me controla, lo que me habita y lo que me gobierna siempre me llevará a vivir esos preceptos que se le dieron a Israel, pero que ahora en Cristo, como ya lo cumplió y Él vive dentro de mí, me llevará a cumplirlos sin esfuerzos. Manifestaré esos frutos. No hay un esfuerzo. Es que lo que está dentro de mí me lleva a vivir siempre, todos los días, de la misma manera. Iguales, como Cristo lo hizo. Ya no es obligatorio. Es una manifestación de lo que está dentro de mí. Es una manifestación de lo que está dentro de tu corazón. ¿Cuántos saben que somos salvos por fe? Somos salvos por fe, porque no hemos visto, pero hemos creído. Y esa fe debe ir acompañada de obras buenas. ¿Cuándo doy obras buenas? Cuando Cristo dentro de mí me gobierna, todo lo que haga será bueno para Dios. Será bueno para Dios. Hebreos 10, 16 al 18 dice:
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense lo que dice el escritor a los Hebreos: pondré mis leyes en sus corazones. ¿Por qué? Ya ellos no tendrán que matar animales para quedar perdonados. No. Es mejor aún. La ley no la van a cumplir como un rito, como una obligación. Dijo Dios, hablando: yo pondré esa ley que para aquellos que fue externo, la pondré en el corazón y en sus mentes la escribiré. Por eso tú sabes que ya no puedes codiciar. Por eso tú sabes que no puedes matar. Por eso tú sabes que lo que hacías antes de tener a Cristo ya no lo puedes hacer. No es porque el pastor lo prohíbe, no. Es porque se cumple la palabra. En tu corazón y en tu mente está escrito cómo vas a vivir. Pero no es una imposición desde afuera, no es una imposición desde vida plena, es desde dentro y se cumple la palabra. Y además dice, levante su mano porque esto debe de ser una buena noticia para todos: y nunca más, diga conmigo, nunca más, dígalo otra vez, nunca más, dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados, de sus fallas, de sus faltas, de sus transgresiones. Es una buena noticia para todos. Nunca más me acordaré de aquellos, de sus pecados, cuando tienen mi gobierno, cuando tienen la ley en el corazón y en su mente. Nunca más habrá condenación para ellos. Aleluya, qué bueno es Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, perdón de pecados, no hay más ofrendas de pecado. No hay más que agarrar, voy a agarrar un animal y se lo voy a llevar al pastor para que, como hacía Moisés en ese tiempo, me puedan perdonar. No, nunca más. Pero los que nos acordamos de nuestros pecados somos nosotros. Y Dios nos acuerda. Y Dios no te ve así. Ay, Dios mío, yo fallé en tal tiempo. Ay, Dios, hice tal cosa. Nunca más. Habla de perdón total. Quiero que te veas así, como un perdonado, como un amado, como un hijo de Dios. Ponte de pie, por favor. Por favor, escúcheme. Quiero que se lleve esto. Todo lo que hoy tiene que ver contigo y lo que involucra a Dios, todo lo que tiene que ver contigo y Dios es interno. Es interno. Cuando Cristo es formado dentro de nosotros, ya no hay un esfuerzo para agradar a Dios. Es que es espontáneo, es natural. El fruto, tus acciones, tus palabras, tus decisiones por fuera, en tu casa, en tu matrimonio, en el trabajo, en donde quiera que estés, todo lo que tú manifiestes será producto de que Dios, de que Cristo, su vida, nuestra vida, está creciendo en nosotros. ¿Cuánta gente que hizo un día y tomó la decisión de rendir su vida a Dios e invitó a Dios que venga a su corazón y lo gobierne? ¿Cuánta gente así que salió de un lugar y se fue a su casa y tuvo que luchar con la gana de fumar, con la gana de codiciar, con las ganas de decir mentiras? ¿Cuánta gente que salió de un lugar convencido de que tiene a Dios en su corazón y llega a su casa y vuelve a caer en lo mismo? Mucha gente así. Pero quiero decirte que esto no es un asunto tuyo de tu esfuerzo. No voy a dejar el cigarro, voy a dejar X o tal cosa. Mucha gente buena que conozco ha dejado vicios, pero han caído en otras cosas peores.
Eso quiere decir, no se trata de lo que tú dejes de hacer por tu propia voluntad. Si alguien puede salir de un vicio y quiere, lo hace con fuerza de voluntad. Pero ¿sabe qué? La fuerza de voluntad tiene un alcance. En algún momento no será suficiente para alguien. Y después de un tiempo esa persona tiene todas las probabilidades de volver a caer. ¿Cómo hago entonces? No depende de ti. Depende de lo que hoy tú tienes dentro. Quiero que te convenzas de eso. Depende de lo que tienes dentro. Pastor, ¿pero cómo hago? Tranquilo. Dios se encargará de formarse en ti. Tú te encargarás de alimentarte de lo correcto. Y esas cosas, diga conmigo, desaparecerán. ¿Cuántos lo creen? Quiero que no te juzgues, que no te acuses, que no te condenes, porque dice la palabra, nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Y si Dios no lo hace, tú no estás autorizado para hacerlo, porque ya Dios perdonó. Por eso vuelvo a repetir, el Evangelio, esta vida nueva, que sí es verdad que está dentro de ti, es un asunto interno. No tiene que ver con cosas externas, de afuera. Es que todo lo que tú harás, es que todo lo que hagas, es el resultado de lo que decidiste abrazar un buen día. Cuando Dios se apareció en medio de una dificultad o de un problema, ese día que tú decidiste abrazarte a Dios, ese día comenzó Dios a hacer la transformación. Es una obra progresiva. No te preocupes, por favor, no pierdas la paz, que lo que Dios, como dijimos, su buena obra, Él la comenzó y te perfeccionará, porque te hará cada día parecerte más a su Hijo Cristo Jesús, el cual ya está dentro de nosotros. Él ahora está creciendo dentro de nosotros. Ocúpate de eso, de que Dios te guíe. Ocúpate de tener tu tiempo de comunión con Dios. No puedes pasar un día sin tener ese tiempo de oración con Dios. No puedes pasar un día sin que tengas ese contacto con la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios se compara como el pan. ¿Qué es el pan? Es algo que se come y te nutre por dentro. Es algo que es una comida que te hace no pasar hambre. Pero tengo la palabra y no lo hago, no leo, no tengo el contacto. ¿Cómo hago entonces? Dios no se podrá revelar, Dios no podrá crecer. Dios quiere hablarte y lo quiere seguir haciendo, pero solamente exige de nosotros que pongamos y hagamos nuestra parte. Habrá momentos en que ni siquiera tendrás tiempo, no tendrás deseo ni de orar ni de leer nada. Y más cuando tenemos problemas. Porque cuando tenemos problemas acudimos a otras cosas y de último, cuando estamos con el agua al cuello, me acuerdo de Dios. Tu vida, Cristo en ti, debe llevarte a que la primera opción siempre será Él. Cuando Cristo está creciendo dentro de mí y estoy pasando por un momento crítico, lo primero que me va a llevar, lo que está dentro de mí, es a depender de Dios. Cuando yo dependo de Dios, por muy doloroso y fuerte que sea el problema que estoy atravesando, yo podré tener paz. Quiero invitarte a que todos los días Cristo siga siendo formado. No te ocupes en cómo hago para dejar tal cosa. No, ocúpate. Procura con diligencia comer de lo importante. Y eso, Cristo dentro de ti, esa comida, Dios, esa nutrición, ese alimento, crecerá tanto en ti que te fortalecerá por dentro. Y todas esas cosas que te ocupaban y te preocupaban seguirán desapareciendo de nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra
que discierne lo más profundo del corazón del hombre. Tu palabra, Señor, que discierne lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, ha venido hoy como respuesta para hacernos vivir en paz y tranquilos. Gracias por habernos mostrado con tanta luz hoy esta palabra. Señor, entendimos y sabemos que no se trata de nosotros, de un esfuerzo que yo haga para que tú estés contento. No, entendemos, Señor, que ahora nuestro cambio, nuestra transformación ha comenzado desde adentro hacia afuera. Ayúdanos a vivir sin condenación, sin juzgarnos, sin creer que somos indignos por lo que hayamos hecho o por lo que hemos cometido hoy. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Porque cuando alguien tiene a tu Hijo y nos hemos encargado de crecer y que Cristo sea formado en el corazón, Señor, de ese jamás, nunca te acordarás de sus fallas, de sus faltas, sino que todo lo contrario, nos fortalecerás. Ayúdanos a digerir y a procesar estas palabras, de creer, Señor, que lo que tú estás provocando en nosotros, eso, Señor, crecerá tanto que desaparecerá poco a poco todo aquello por lo cual hemos luchado casi toda nuestra vida y nunca hemos podido, pero estando tu Hijo en nosotros, sabemos que todo es posible, que vivir una vida diferente para agradarte es posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le da un aplauso al Señor.